Uno de los líos más habituales que suele haber, incluso hasta en bachillerato, hasta segundo bachillerato, es confundir las fórmulas con las ecuaciones. Para el vídeo, ¿sois capaces de decirme qué es una fórmula y qué es una ecuación? ¿Podéis ponerme un ejemplo de cada una de ellas? Bueno, ¿una fórmula qué es? Una fórmula pues lo que me sirve es para calcular algo. Por ejemplo, yo tengo una circunferencia que tiene un radio. El perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? Siempre me hago un lío. ¿Esto es pi r o es pi r al cuadrado? Hay un lío. Yo me hago un lío con esto porque, a ver, yo tengo dos fórmulas para esto. Una es 2 pi r y otra es pi r al cuadrado. Haz cuenta. Yo sé que tiene 2, tiene pi y r. Y va así o así. Y yo sé que una es el perímetro y otra es el área, pero no sé cuál es. ¿Cómo puedo recordarlo? Bueno, pues hay un truco que de hecho sirve como test muy importante luego ya a nivel de carrera, que consiste en mirar las dimensiones de esto. Bueno, 2pi es un número, así que esto es aproximadamente a 6 veces el radio. Daros cuenta, pi es 3 y pico, luego 2 por pi es aproximadamente 6. Luego esto es 6 por r. Y esto es aproximadamente 3 por r al cuadrado. Lo voy a escribir así para que no nos despiste el pi, porque hay gente que se despista con el pi. ¿Qué dimensiones tiene esto? Dimensiones me refiero a qué unidades. Si r son metros, si r lo medimos en metros, r al cuadrado será metros por metros, luego será metros al cuadrado. Esto es 6 por metros. Luego esto veis que son metros. Esta fórmula, el resultado son metros. ¿Y esta fórmula qué resultado tiene? Esto es 3, que es un número, por metros al cuadrado. Luego esto son metros al cuadrado. ¿El perímetro en qué se mide? ¿En metros o en metros al cuadrado? En metros. ¿Y el área en qué se mide? ¿En metros o en metros al cuadrado? Metros al cuadrado. Lo que quiere decir que esta fórmula es de longitud y esta fórmula me da área. Luego esta fórmula es el perímetro, es 2 pi r, y el área será la otra, que es pi r al cuadrado. Estas dos fórmulas son básicas, así que hay que sabérselas bien. Son de primaria, de hecho, ¿verdad? Bueno, como veis, esto es una fórmula. Esto lo que me permite es calcular el perímetro si yo conozco el radio y el área si conozco el radio. Matemáticamente lo escribimos de la siguiente forma. Bueno, si yo fuera muy correcto, yo ahí pondría entre paréntesis la r para decir que el perímetro depende del radio. ¿Cómo depende? El perímetro va a ser 6 por r, 6 aproximadamente. Y el área depende del radio. ¿Cómo depende? Va a ser el triple del radio al cuadrado. Esa es una fórmula. Matemáticamente esto lo escribiremos de otra forma. La p, la variable, y esta, si os acordáis, es la dependiente. La variable dependiente, y r es la variable independiente. A la variable dependiente en general en matemáticas le llamamos i. 2pi es 2pi, es un número. Y a la variable independiente la llamamos x. En matemáticas esto lo escribiré así. Para simplificar voy a escribir 6 en lugar de ello, así que esto voy a decir que sea i igual a 6x. Entonces yo puedo escribir esta fórmula de esta forma. Y esta, en matemáticas también a esto lo llamaremos i, y sería pi por x al cuadrado. Voy a aproximar pi a 3, luego sería 3 por x al cuadrado. Luego daros cuenta, esta fórmula matemáticamente sería esto y esta fórmula matemáticamente sería esto. Si os dais cuenta, esto es un polinomio de primer grado y esto es un polinomio de segundo grado. Formas de escribir esto, yo lo puedo escribir i igual a 6x, una. Otra, y de x igual a 6x. Con esto estoy indicando que i, este número, depende de este. El perímetro depende del radio. Otra, como esto es un polinomio de primer grado, voy a ponerlo como p de x para indicar que es un polinomio. Y otra, como esto es una fórmula, lo voy a escribir como f de x, que es 6x. Es la fórmula f es 6x. Fórmula, recordar que es función. ¿Podéis escribirme esto de las tres formas distintas o de las cuatro formas distintas? Bueno, tres estas. Para el vídeo hacerlo. Es fácil, ¿verdad? Simplemente puedo escribirlo así. Puedo escribirlo como p de x igual a 3x al cuadrado. O puedo escribirlo como f de x igual a 3x al cuadrado. Como ves, no es más que notación, es cambiarle el nombre. P si quiero decir que hacer hincapié en que esto es un polinomio. F si quiero hacer hincapié que es una fórmula.
Y lo voy a escribir habitualmente así para abreviar, para no tener que escribir tanto. Escribimos una i simplemente, pero es lo mismo. Como ves, esto es una fórmula. Una fórmula me permite calcular un número, daros cuenta, esto lo puedo hacer así, de hecho los ingenieros lo van a hacer así, y matemáticos también. Yo voy a concebir mis fórmulas como por aquí entra un número x y por aquí sale el número y. Por ejemplo, esta fórmula que consiste es multiplica por 6. ¿Veis que esto es, coges el número x, lo multiplicas por 6? Lo que quiere decir que si yo pongo aquí un 1, ¿qué sale por aquí? 1 por 6, 6. Si yo pongo aquí un 2, ¿qué sale por aquí? 2 por 6, 12, etcétera, etcétera. Eso es una fórmula. Como veis, son distintas formas de escribir lo mismo. Ahora bien, uno de los problemas que hay es que se confunden mucho las fórmulas con las ecuaciones. Perdón, son 6, vamos a poner la misma. 6x igual a 0. ¿Esto qué es? Esto es una ecuación. Aquí lo que estamos buscando es, este problema es averigua un número. Yo lo que quiero es averiguar el número x tal que al multiplicarlo por 6 me dé 0. Esto no. Esto es, yo quiero, dado un número x, doy un método para calcular otro número y. Son dos problemas completamente distintos. Esto me permite calcular el perímetro de una circunferencia de radio r. Esto no, es una ecuación, no tiene nada que ver con esto. Entonces, si yo por ejemplo pongo y igual a 3x más 5, ¿esto qué es? Esto es una fórmula, me lo dice la y. La pista es la y. ¿Veis aquí la y lo puedo calcular a partir de x? ¿Cómo? Coges 3, lo multiplicas por x, le sumas 5. Ahora si yo pongo esto, 3x más 5 igual a 0, ¿qué es esto? ¿Veis que aquí no tiene y? Aquí esto es una ecuación. El problema es, ¿cuál es el número x que satisface esta ecuación? De hecho, daros cuenta lo siguiente, lo puedo escribir de la siguiente forma. Y igual a 3x más 5. Y 3x más 5 igual a 0. Esto representa toda esta tabla. Yo puedo poner aquí 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Si x es 0, ¿cuánto vale y? 5, ¿verdad? Si es 1, 8. Si es 2, 11. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como veo que la pendiente es 3, es un polinomio de primer grado, le estoy sumando 3, 14. De hecho, podemos comprobar 3 por 3, 9, más 5, 14. ¿Veis que está bien? Voy sumando de 3 en 3 por ser un polinomio de primer grado. Y aquí continuaría. Como veis, aquí tengo infinitos números. Para cada x tengo un número y, porque es una fórmula. ¿Esto en cambio qué es? Yo despejo. 3x es igual a menos 5 y x es igual a menos 5 tercios. Ya acabé. Imaginar que y fuera vuestro sueldo y x es el número de horas que trabajas. Entonces esto es una fórmula que me permite calcular tu sueldo. Esto, ¿qué tiene que ver con mi sueldo? No lo sé. ¿Qué quieres? ¿Que tu sueldo sea igual a 0? Ah, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿veis la diferencia entre fórmula y ecuación? Entonces es muy importante distinguir entre fórmulas y ecuaciones. Uno de los problemas que suele haber en los exámenes es que muchas veces el problema es sobre una función y el alumno lo que hace es lo iguala a 0 y resuelve una ecuación y no tiene nada que ver la fórmula con la ecuación. Tener mucho cuidado, por favor, con esto.